están? Buenos días a todos. Voy a leer el Salmo 137. Es un salmo del exilio. El salmo dice: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos, acordándonos de Sión. De los sauces de aquella tierra colgábamos nuestras cítaras. Allí los que nos habían deportado nos pedían canciones, nuestros opresores alegría. Canten para nosotros canciones de Sión. ¿Cómo podríamos cantar los cantos del Señor en tierra extranjera? Si me olvidara de ti, Jerusalén, se me paralice la mano derecha, que se me pegue la lengua al paladar, si no me acordara de ti, si no pusiera a Jerusalén por encima de toda alegría. Señor, acuérdate de los edomitas, que cuando cayó Jerusalén decían: arrásenla, arrásenla hasta sus cimientos. Babilonia condenada a la destrucción, dichoso quien te devuelva lo que hiciste con nosotros, dichoso quien agarre a tus pequeños y los estrelle contra la roca. Vamos a encomendarnos a Dios en este esfuerzo que vamos a realizar, que es, como dice ahí, exilio y tiempo de crisis en el pueblo de la Biblia. Pidamos al Señor que en medio de todo lo que vivimos también, la espiritualidad cristiana, los padres de la iglesia, también hablan del exilio, del destierro en la vida cristiana, de muchas maneras. Pues no es una experiencia ajena a nosotros, como lo vamos a ver, pero esta es una experiencia, pues, que marca al pueblo de la Biblia. Y le pedimos, pues, al Señor que, primero, no nos deje caer nunca en la amargura, ni en la desesperación, ni en el pesimismo, que son tan parte de nuestro tiempo para muchos, sino que la esperanza, y ante todo, que Él sea nuestro fundamento, nuestra fuente, que nos permita siempre avanzar. Y lo hacemos pidiendo la intercesión de María Santísima, y hoy que celebramos a San Lorenzo, que San Lorenzo nos ayuda a tener ese coraje y esa decisión, ¿verdad?, por la fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Bueno, sí, Villa Hernández. Entonces, esta es una aventura que vamos a recorrer, es un curso que vamos a ir haciendo, o yo lo voy a ir haciendo, compartiendo con ustedes, pero que los invito a hacerlo juntos. No hay una literatura específica, según yo, porque me puse a buscar. Entonces, por eso hay una serie de libros que recomiendo, la mayoría escaneados, para que ustedes tengan acceso, ¿verdad? Algún libro probablemente no lo encuentren en librería, pues los he ido ahí coleccionando y ya no los encuentro, pero son los menos, ¿verdad? Si alguno de ustedes encuentra algún libro, una referencia a este tema en alguna librería, pues háganmelo saber, ¿verdad? Entonces vamos a ver, he escrito estas páginas que las tienen ustedes o las deben de tener al rato, que se inscriban, ¿verdad? Porque la mayoría están inscritos. Sí. Bueno, entonces dice ahí exilio y tiempo de crisis.
en el pueblo de la Biblia. Reflexión histórica, vamos a partir de ahí, de este periodo y su aporte a la espiritualidad bíblica. Leer la historia es un tanto árido y más si no nos gusta, pero es necesario para que podamos comprender muchas cosas, ¿verdad? El curso tiene como objetivo realizar una reflexión histórica primero sobre la experiencia del exilio, tanto en el pueblo del norte, Israel, como en el pueblo del sur. Porque una cosa que nos damos cuenta en la historia, ustedes se acuerdan de Saúl, David y Salomón. Pero apenas Salomón se muere y se divide el reino. Están los primeros libros de Reyes, capítulo 12 y 13. Partiremos pues de un repaso histórico que nos ayude a comprender y a tener un marco de referencia, ¿verdad? Para poder captar más a fondo y comprender esta experiencia que es decisiva en el pueblo de la Biblia y que algunos consideran, especialmente el exilio en Babilonia, la experiencia más dolorosa, especialmente la sufrida por Judá bajo el dominio de Babilonia, que puso en crisis ante todo la fe en Dios, Yahvé, su identidad y su razón de ser. La fe en Dios. Los pueblos antiguos, la fe en Dios la traducían también como un defensor. Entonces, si un pueblo antiguo era sometido a otro pueblo, pues entonces quería decir, que también sometían a su Dios. La fe en ese Dios también estaba en entredicho, ¿no? Su identidad, porque el pueblo de la Biblia presume de ser elegido, indicado en una misión, sacado de entre los pueblos, se les ofrece la tierra de la provisión, es acompañado por Dios a través de un rey, y todo esto termina en el momento del exilio, ¿verdad? Entonces, no obstante la gravedad de los acontecimientos, los estudiosos consideran esta etapa como una cartera espiritual. Esto es una de las cosas que vamos a aprender, o los invito a meditar y reflexionar. ¿Qué es una cantera? Bueno, conocemos la piedra de cantera. Aquí nuestra capilla del seminario, el retablo del frente, es pura cantera. Y tiene su costo, especialmente en nuestros días. Entonces, pues un depósito, o no sé cómo le llamen, ahí donde van los trabajadores a sacar la piedra, pero particularmente cantera, que es una piedra de calidad. Entonces es una cantera espiritual. Me gusta ese nombre, que lo he leído más de una vez. Como dice un autor, el período del exilio, a pesar de su duración relativamente corta, 60 años. 60 años. Nos hace pensar en las pruebas que pone Dios, y yo creo que todos están enterados. Teresa de Jesús, que confía, pues que fue puesta a prueba por Dios. ¿Muy bien? ¿Saben cuántos años? 20 años. Yo opino muy breve, ¿no? Una sequedad y una aridez. No sé si escucharon de Teresa de Calcuta, de su director espiritual. Me dio permiso de 19 años, lo que tengo entendido. 19 años, que no es cualquier cita también. Entonces la viejita ya andaba dando un rostro y sonriendo medio uno, pero por dentro andaba que se quemaba. Y
Y a nosotros apenas nos aprieta el zapato y ahí queremos hacer un sentido de evangelización y ponernos de ayuno y lo que me pida el Señor, porque ya no salimos de la crisis y se nos olvida. 60 años, del 597 al 538, por los babilonios. Ciro es un rey persa, que es el que lidera al pueblo. Porque a ver si no tenemos micrófono para esto, ¿verdad? Bueno, pues sí, ahorita no, pero a ver si sale la grabación. Entonces, en toda la historia es una experiencia única, crítica, pero fue una de las más ricas y más fecundas. Nos va a cambiar nuestra mentalidad sobre la Biblia, sobre la elaboración, el proceso de formación de la Biblia. Porque en este tiempo de exilio, 60 años y poco más después del exilio, es donde más toma forma, ¿verdad? Por ejemplo, el texto del Pentateuco. Muchos textos son puestos a revisión de los mismos profetas. Son corregidos, son aumentados, se le agregan cosas. Y es una cosa muy interesante que podemos aprender de la Biblia. Como decía un maestro, la Biblia es una relectura permanente de la vida. Fíjense ustedes, una relectura permanente de la vida. En el Antiguo Testamento hay un acontecimiento fundante del pueblo de Israel. ¿Cuál es ese acontecimiento? El Éxodo. En el Nuevo Testamento hay un acontecimiento fundante, la Pascua de Jesucristo. Entonces, algunos hablan que el Éxodo es un punto de referencia permanente con la elección, la alianza, de lo que nos habla el Éxodo, el Dios Yahvé, los mandamientos son un punto de referencia permanente para el pueblo. Entonces, cuando hay una infidelidad, cuando hay una crisis, entonces se vuelve a leer, se lee la vida, a la luz del Éxodo. A la luz del Éxodo. No, pues es que no hemos sido fieles. No, pues lo que nos pidió Dios no lo hemos cumplido. No, pues el Señor nos prometió esto, etc. En el Nuevo Testamento sucede lo mismo. Acuérdense de los peregrinos de Maús, comenzando por Moisés, pasando por los profetas, les fue explicando todas las cosas a la luz, todas las cosas que había vivido. Entonces, es algo que tenemos que aprender, ¿verdad? San Ignacio de Loyola, que acabamos de celebrar el 31 de julio, pues ustedes saben, si no lo saben, es bueno que lo conozcan. Tiene una experiencia muy bonita, muy rica, es un intelectual, sistematiza la experiencia espiritual cristiana y propone uno de los instrumentos más valiosos para la vida cristiana, los ejercicios espirituales y el ejercicio del discernimiento. Y en los ejercicios espirituales, ¿cuál es el punto de partida? Volver siempre a la experiencia fundante de tu fe. No solo la experiencia de la Biblia, la experiencia. ¿Cuándo empezamos a creer? ¿Cómo empezamos a creer? Porque esa experiencia se nos ha dado a todos, de diferentes formas. Ha sido una experiencia única, que desafortunadamente en lo normal ya no se repite. Quisiéramos que Dios nos hablara siempre, ¿no? Como dicen por ahí, que la Virgen nos hablara, ¿no? Es una experiencia que marca definitivamente que uno tiene evangelización, que una crisis existencial, que una enfermedad,
y de pronto sentimos que el Señor nos habla y nos dice, por aquí va a ser. ¿No te has dado cuenta? O si no, a lo mejor si hemos sido medio cerrados de cabeza, no seas aferrado, por favor. No sé cuál haya sido su experiencia. Pero entonces, la Biblia, esta es una experiencia que tenemos que practicar, O sea, los días de retiro, o si un día nos retiramos para reordenar la vida, dice San Ignacio también. Darle orden a la vida, porque pues, la vida nos dispersa, nos aleja, nos hace andar por otros lados, la experiencia mental. Muy bien. Otro autor dice, en esta situación de ruptura, el exilio resulta una época sumamente creativa, en la que se situarán las principales opciones teológicas de la Biblia hebrea. La crisis del exilio colocó a Israel frente a la opción de hallar maneras de definir su identidad. El pueblo ya no tiene templo, fue destruido. ¿Qué hizo el pueblo? Inicia la experiencia de las sinagogas. Ya no tiene un lugar donde irse a reunir. ¿Cómo identificarse como judíos? Inicia la experiencia para los hombres de la circuncisión. Ya no hay un punto de referencia para decir yo soy judío, esto es lo que me distingue. El acento de la ley, el Levítico, ahí tiene, no se olviden que el Levítico está en el corazón del Pentateuco. Pues ¿cómo vamos a distinguirnos como pueblo? El ejercicio del sábado en este contexto surge, ¿verdad? Entonces, los estudios de los últimos años siguen la misma dirección y los críticos nos remiten hoy en su mayoría al exilio. Fíjense ustedes, como tiempo de recopilación de las tradiciones bíblicas, reelaboración y hasta edición definitiva de muchos textos, por ejemplo el Pentateuco. El Pentateuco tiene una historia muy compleja, ¿no? Igualmente lo vamos a ver, la historia de los libros históricos. Esta será pues una segunda intención o objetivo de nuestro estudio. Lo primero, asomarnos a la historia. Y yo quisiera invitarlos, tenemos referencias, ahí les van a tener al alcance, especialmente por ser el 9º semestre, porque ustedes ya deben de tener un trasfondo. Ciertamente vamos a repasar algunas cosas que ya saben, a descubrir otras, pero al menos en la historia, por ejemplo, yo me ha gustado leerla, pero veo que siempre hay cosas nuevas por conocer, ¿verdad? Entonces, el tiempo del exilio, un tiempo de recopilación. Imagínense las tradiciones del Pentateuco, tradiciones que vienen desde el siglo X. Algunos dicen que es de las primeras tradiciones bíblicas. Un tiempo de reelaboración. Por ejemplo, si ustedes leen el profeta Amós, Amós es muy duro, muy crítico, denuncia, pero la última parte, creo que es el capítulo 6, curiosamente cambia su tono, y entonces el tono es más de esperanza, de reconstrucción. ¿Ahora qué pasó aquí? No, ¿por qué ese cambio? Bueno, pues algunos piensan que discípulos de Amós o gente de la tradición agrega estos textos, se los agrega igual con Jeremías, Miqueas, los profetas. No se diga un libro tan bello que vamos a ver como es el texto Isaías, capítulo 40-55. Pues también el primer Isaías nos ofrece Isaías vemos reelaboración o hasta edición definitiva de muchos textos, como el Pentateuco. Algunos piensan
que el libro del Pentateuco, como unidad literaria, se nos da en este tiempo del siglo VI, V. El libro La unidad de los profetas hacia el siglo III. Y la unidad de los escritos hacia el siglo I. Y no es que la Biblia haya caído así desde arriba ya hecha, ¿verdad? Sino ahí también Dios respeta mucho, es un primer signo del amor que Dios tiene por la humanidad, de respetar sus ritmos, pero también yo pienso de la encarnación. Dios respeta mucho nuestra carne, entonces no impone nada, sino toma los ritmos de la historia. Esta será pues una segunda intención, objetivo, tener una visión general de los escritos literarios que se generaron en este ambiente. Dejarnos sorprender, porque aún con la vivencia dolorosa y crítica del pueblo, la sensación de que Dios se había olvidado, la experiencia del templo que había sido destruido, el rey había sido humillado, la tierra arrasada, y todo esto que suscitaba la sensación de un fracaso total de la monarquía. Ustedes leen el segundo libro de Reyes, y cómo termina ese libro. Al rey Sedecías le mandan traer a sus dos hijos. Se había excedido el rey Sedecías. Una de las grandes denuncias de los profetas es la alianza con los imperios. Pues Babilonia está amenazando, y luego Sedecías va con Egipto a hacer una alianza, ¿no? Y a pedirle esto. Pues llega a Babilonia y toma plenado, así va de la ciudad en el 587. Entonces Sedecías, imagínense, lo mandan a traer el rey, el elegido de Dios, lo mandan a traer, traen a sus hijos, matan a sus hijos delante de él, a él le sacan los ojos y se lo llevan preso hasta Babilonia. Ahora, si ustedes, una cosa que vamos a ver enseguida es cuántos reyes más o menos hay en el tiempo de la monarquía, desde que muere Salomón. Tenemos alrededor de 40 reyes, más o menos la mitad y mitad en el norte y en el sur. El libro de los reyes repite y repite que hicieron lo que no agradaba a Dios, que hicieron el mal ante Dios. De esos 40 reyes, ¿saben cuántos reyes podemos citar como reyes buenos? Bueno, ¿para qué van? Dos. Josías y su abuelo. ¿Quién era su abuelo? Ezequías. Josías y Ezequías. Lo dice la Biblia. El mismo Salomón, que goza de ser un hombre sabio, ¿verdad? Dame, Señor, la sabiduría existente de tu trono y que sobresale. ¿Se acuerdan de aquel libro de sabiduría, capítulo 11? Dios le pide, en el libro de los reyes, pídeme lo que quieras, te lo voy a dar. ¿Qué le pide Salomón? Sabiduría. Su sabiduría. Pero que no le pasara una mujer por el frente porque el pobre se perdía. Se perdía. Y luego la Biblia todavía, no sé si exagerando o para que caigamos en la cuenta de la gravedad, dice que el rey Salomón tenía 1000 mujeres. Uno todavía andaba buscando psicólogo porque se sentía falta de afecto. Estas mujeres que no le daban verdadero cariño. Bueno, pues ahí está el inicio de la decadencia, muchos piensan, porque a la muerte de su hijo, y aparte era pues hay signos de opresor. ¿Dónde dice ahí en la Biblia, capítulo 9, 10, 11, de Segunda de Reyes, de Primera de Reyes, perdón?
porque hizo grandes construcciones empezando con el templo, pero exigiendo al pueblo, y especialmente al pueblo del norte, ¿verdad? Lo que él le llama la leva, que era dedicar tiempo a los trabajos del rey gratuitamente. Entonces, cuando muere Salomón, viene Jeroboam y le dice a su hijo Roboam: oye, pues bájanos la carga, papá fue así, ya sabes. Y Roboam tranquilamente le dice: ¿saben qué? Si mi papá les echó las caras encima, yo les voy a echar escorpiones, así que prepárense, ¿no? Bueno, empieza la lectura. Pero, entonces, a mí lo que me gusta, o me ayuda, perdón, meditar de esta historia, antes del Concilio Vaticano II, ¿verdad? A la historia de Israel se le decía historia sagrada. Después del concilio se le cambió su nombre y se dice solamente historia de Israel. Porque pues viendo algunas cosas no tiene mucho de sagrado, ¿verdad? Pero a veces nosotros seguimos con el equívoco de pensar que la gente de la Biblia, ¿verdad?, pues no tuvo errores, no tuvo fallas, todo lo hizo bien, y pues nada, ¿no? Resulta que son tan de carne y hueso como nosotros. Entonces este pueblo hará todo un esfuerzo para recuperar toda su historia. Y no se olviden esto, pues algunos, hasta los psicólogos dicen, ¿no? Muchas veces depende del enfoque, pero en general, que la respuesta a tus principales interrogantes y problemas está dentro de ti. No tenemos que andar buscando, claro, se requiere una cierta capacitación, acompañamiento, pero lo más importante que tú buscas está dentro de ti. Y para nosotros los cristianos, creyentes, lo más grande es que ese Dios que buscas está dentro de ti, ¿verdad? Ven ustedes a Agustino que decía, ¿no? Yo te buscaba, Señor, fuera de mí, sin saber que tú estabas dentro de mí, más dentro de mí, íntimo a mí que mi misma intimidad. Entonces, por eso la importancia de volver a la historia, ¿no? A la historia. Ahí está una clave. Un padre nos insistía en eso, un maestro. Y nos leía aquel capítulo de Primera de Reyes, creo que es Primera de Reyes, no, Segunda de Reyes, capítulo 5. ¿Se acuerdan de aquel texto? Naamán el sirio. Naamán el sirio, un jefe militar que busca al profeta Eliseo para que lo salve. Y el profeta no lo recibe en su casa, nomás le manda a decir una indicación: dile que se vaya a bañar 7 veces en el río Jordán. Y Naamán, que era muy rico y era un militar de categoría, se molesta mucho. ¿Cómo es posible que me mande? No sé si porque los olores le llegaron al profeta o por qué, ¿verdad? Es posible que me mande bañarme, dice. Pues más allá en Siria, en mi tierra, hay ríos mejores, más grandes. Este cochino río que ustedes han leído o conocido, Tierra Santa, pues a veces el río Jordán no tiene ni la dimensión del río Bravo, parece un canalito. A veces sí se apellido. Entonces le dicen sus sirvientes: uy, señor, ¿qué te está pidiendo el profeta? Que bañes 7 veces. Si te hubiera pedido una cosa más así difícil, ¿no la harías? Pues sí, pues entonces son 7 veces. Y se va a bañar. Y cuando sale del río dice que tenía su piel como la de un niño. Por eso yo me quiero bañar recordando. Sirve que recupero que pero el padre aquel que es un milicia
No, es una reflexión muy bonita, ¿no? Dice, nada más que busca al profeta es como nosotros que buscamos al profeta o a Dios. ¿Cuál es la recomendación que le hace Eliseo a Naamán? Ve y báñate 7 veces al día. ¿Cuál es la recomendación que se nos hace a nosotros? Volver al río de nuestra vida y lavarnos una y otra vez para recuperar eso que hemos perdido, para recuperar la esperanza o para sanar. Pero la clave está en tu vida, porque a veces queremos nosotros ir a la vida de los otros o reproducir la vida de otros. No, Dios se ha revelado a ti de una manera singular, única. A usted de otra manera, ¿no? Acá amigo, esa cajita de otras cada quien. Pero hasta en la familia tenemos caminos muy similares, únicos, ¿verdad? Por eso haremos un esfuerzo por introducirlos en la literatura que se surge o finaliza en este tiempo, ¿verdad? Ya desde ahora les anuncio que va a quedar en tarea el libro de las Lamentaciones. Léanlo. Son 5 capítulos nada más, pero allí se van a sorprender de la dureza, de la desesperación, del dolor del pueblo que sufre. Algunos salmos también. Sí, ahorita les comento. Estos son libros bíblicos, entonces aquí lo que le voy a pedir es que usted vaya a su Biblia y busque el libro de Lamentaciones. Está cerca de Jeremías en algunas Biblias. Esta literatura bíblica pues la encontramos en nuestra Biblia. Pues la tarea la podemos hacer desde nuestra Biblia, lean, subrayen. Yo voy a ausentarme los sábados. Hace tiempo me pidieron, no me pidieron, sino me organicé para una salida de vacación. Pero tienen tarea y si quieren más tarea, me dicen para darles, ¿verdad? Entonces, tenemos el Deuteronomio y la historia del deuteronomista. Si no les resulta familiar, la vamos a explicar. La literatura profética, aquí faltan algunos profetas, pero entre ellos Jeremías, Habacuc, Sofonías, Abdías, Ezequiel y dentro Isaías. ¿Se acuerdan ustedes de aquel texto de Ezequiel 37 de los que él ve así como un cementerio, una tierra árida de huesos secos? Pues imaginamos la escena, ¿no? Esto mismo lo tienen también ustedes en la memoria, para que sean, por supuesto pueden tomar apunte, pero para que lo sepan. La literatura de la escuela sacerdotal que participa en el Pentateuco, los relatos patriarcales. Miren, un detalle, no sé cómo les suene esto. Cuando Dios hace alianza con el pueblo, en el libro del Éxodo, ¿quién es el personaje principal que aparece en el Éxodo? Moisés. Entonces, como decíamos, esa es una experiencia fundante, tiempo de Éxodo, la liberación, Dios que se da a conocer liberando a su pueblo, pero la referencia es Moisés. Viene el tiempo del exilio, y entonces aquí nos vamos a dar cuenta, en los relatos patriarcales, Dios con quien hace alianza en los relatos patriarcales, con Abraham. Entonces, muchos piensan, estudiosos del Pentateuco, que los relatos de Abraham que nos hablan sobre la alianza son posteriores al Éxodo y son reflejo de la época del destierro. ¿Por qué? Porque el pueblo se encuentra en Babilonia, sin tierra. Muchos se quedaron en la tierra,
Por todas las promesas de Dios a Abraham, ¿verdad? De la promesa de la tierra, que aparece como un bien extraordinario. Imagine usted la resonancia que hará en los exiliados que ahora no tienen tierra. Que les dice, yo te daré una tierra de tu propiedad, un pueblo que crecerá. Entonces, pues es interesante, pues nos ponemos a pensar que los escritores sagrados pues reflejan mucho del tiempo también que ellos vivieron, ¿verdad? Entre otras cosas, de todas maneras quiero decirles también, estamos claros que vamos a estar acompañándonos todo el año escolar, ¿verdad? O sea, no solamente hasta diciembre, sino hasta junio, hasta mayo, ¿verdad? Por eso, pues, algunas cosas las abordaremos de una manera más bien rápida. Ojalá que tengamos de todas maneras una visión, nos dé para una visión general, ¿verdad? Miren, pues aquí la mayoría de esta bibliografía está compartida. Si alguien no sabe acceder a Classroom, pues que le diga a Jorge para que les ayude a ir ahí en el internet a Classroom, ¿verdad? O si les parece más fácil, también pues mandárselo por WhatsApp, a lo mejor para algunos, Jorge, para que lo tengan al alcance. Todos estos libros están han sido escaneados, ¿verdad? Entonces, hay un libro este es un amigo brasileño, El exilio babilónico y la dominación persa. La primera parte es la que más nos interesa. Después, Castel François, que es un libro de historia. Podrán rastrearlo y seguramente lo encuentran a quien le interese, ¿verdad? Juncal Guevara Mirel es una biblista muy interesante que participa. Esta es una revista española de difusión bíblica, reseña bíblica, y una de las revistas está dedicada al exilio. Vamos a tomarle aquí algunas notas, pero ya 2 artículos nos llaman la atención. Está también ahí en escaneo: La caída de Jerusalén, puerta y puente del exilio. Y luego el tercer capítulo dice: Panorama de la literatura bíblica que surge del exilio. Muy interesante, ¿verdad? Después, mucho antes, este también está escaneado, es un libro más breve. Me parece que ya no está en existencia. El Padre Ska es uno de mis preferidos. Este libro les recomiendo ya que vayan a la última parte, el último capítulo 7. Los enigmas del pasado. Es un libro que es muy ilustrativo sobre los temas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pero el último capítulo muy especial. Después, Ska, que es especialista en el Pentateuco, un filón inagotable. Después también el Padre Ska, él es francés, Introducción a la lectura del Pentateuco. Entonces, válgame Dios, gracias, ¿cómo estás? Muchas gracias. Introducción. Este es un autor que a quien guste el tema del Antiguo Testamento, el Padre Ska es un maestro, y hay muchas traducciones. También tiene por ahí un texto en el Nuevo Testamento. Él hizo su tesis doctoral sobre el Éxodo, ¿verdad? Pero hay como unos 3 títulos del Pentateuco, a veces un poco áridos, pero pues ilustran bastante, ¿no? Después este libro del Padre sí cree que también está escaneado, es un libro muy grueso, pero lo escaneamos
Y aquí lo pusimos como introducción al profetismo bíblico. Él es especialista en profetas, tiene un comentario a profetas en 2 tomos, junto con el padre Sheker, o cualquier otro buen comentario de los profetas. Muy bien. Entonces, rápidamente, no podemos leer todo, pero es una carta que a mí se me hace muy valiosa, porque nos permite ver un vistazo general el camino de Israel. Aquí donde dice periodo de los patriarcas, no se distingue por la ampliación, pero está Abraham, Isaac, Jacob y José. Los patriarcas se ubican más o menos en la primera parte del segundo milenio antes de Cristo, ¿verdad? Y desde allá arranca la historia de salvación. Pero hay que considerar que la historia universal viene de muy atrás todavía. No recuerdo 6.000, no sé, no recuerdo exactamente. Miren, una cosa que llama mucho la atención, a mí por lo menos, pasa. Me interrumpo un minutito. ¿Qué interrumpo? ¿Quién? Nada más un minutito. ¿Nadie? Javier. ¿Usted? ¿Nos ayuda? Para que pase por la lista de asistencia antes de que se haga. ¿Qué otras cosillas tiene que ser aquí? Otras cositas. Pero son muy bien portaditos, ¿sí o no, padre? Excelente grupo. Bueno, mire, una cosa que deja su reflexión, y yo pensé en este tema con toda intención, pero por supuesto una reflexión personal. Yo creo que uno de los sentimientos que embarga a mucha gente en nuestro tiempo es el pesimismo. Me he encontrado a mucha gente, no a mucha gente, a alguna gente deprimida. Tengo por ahí un conocido sacerdote y ya quiere mandar todo a volar. Antes de votar el 2 de junio, independientemente de lo que sucedió o de lo que iba a suceder, pues casi se nos viene el fin del mundo encima, especialmente porque pues no es de nuestra simpatía el partido gobernante. Lo que está sucediendo en Venezuela, madre mía, en Argentina, no sé si Trump vaya a cerrar la frontera, etcétera, si es que sale de ganador, y así. Nuestra ciudad es una de las ciudades más violentas del mundo. Fíjense, leí un comentario que en el mundo hay 4.000 ciudades que están identificadas como violentas. Y Juárez tiene un lugar de los primeros 40. Pues ya nos hemos acostumbrado. Por supuesto, para mí Juárez es mi lugar de residencia y de ministerio. Entonces, quiero explicarles esto. Tal vez no comparto mi pensamiento, pero ¿por qué escogí este tema? Porque la Biblia está cargada de situaciones humanas como las nuestras. Y en algunos casos, situaciones muy dolorosas, decepcionantes, difíciles, pesadas. Piensen en un dato. En los 1000 años antes de Cristo, la tierra de Israel, la tierra santa que le llamamos, pero junto con actualmente Gaza, Siria, tal vez Irak y Irán, un poco más hacia el este, pero vean ustedes un mapa,
Y este lugar es un lugar estratégico para los imperios, porque en el sur está Egipto, y en el norte está Siria, Babilonia, Grecia, que después vendrá Roma. Pero este lugarcito que hasta la fecha sigue siendo estratégico, además de que es un lugar muy petrolero, todo el mundo quería agarrar ese pasillo. Porque quien controla el pasillo, pues controla los extremos. Entonces, pues es una, no voy a decir desgracia, está muy difícil que Dios le haya dado ese lugar, permítame. Pues tal vez es una tierra de provisión. Hay desierto, hay tierra fértil, el norte es sumamente fértil, hacia el sur Jerusalén es más árido, no se diga hacia el este, aunque hacia el oeste, que no es propiedad de esta otra zona que ahora se escapa. Jordania, sí. Jordania está al este, perdón. No, hacia el Mediterráneo. Hacia el Mediterráneo, bueno, la verdad. Entonces, imagínense, Egipto, la primera parte del primer milenio. Babilonia, Egipto, pues ahí está siempre como referente y contendiendo y siglo IX, VIII, siglo VII, siglo VIII, en la Siria, que viene y da raza con el pueblo del norte. Finales del siglo VI, Babilonia. 538, Persia. Todos ellos encima de otros pueblos de la Tierra Santa. Y luego Grecia con Alejandro Magno, 333. Y luego los romanos, años 60. Y luego los turcos ya en estos siglos. Pues a mí me parece un dato a reflexionar, porque pues no es que creer en Dios, no es que Dios haya facilitado siempre las cosas para su pueblo elegido. Que es una de las tentaciones que tenemos muchos creyentes. Me dijo un día un señor: oiga, padre, no antes ni la iglesia ni creía en Dios. Y iba bien, mira mejor. Ahora dice que fui a un retiro de evangelización y que según yo, pues uno quiere ser bueno, así, así. No, está bien difícil. Le digo al Señor: ¿quién te dijo que iban a vivir las cosas como que era fácil el camino? Porque ni Jesús anuncia que le va a ir bien a necesidad. Entonces, pues aquí tenemos el periodo de los patriarcas, hacia el 1400 se anota aquí, bueno, aquí tenemos al gran Moisés, 1525 en adelante, después la conquista Josué con sus enviados, ¿verdad? Y inmediatamente después aparece la experiencia de los jueces, que es una experiencia anterior a los reyes. Los jueces son como líderes naturales, son defensores, pero no hay la tradición de la monarquía, porque el rey mayor, se dice en los textos, es Dios, el soberano es Dios. ¿Para qué necesitamos reyes? ¿Verdad? Entonces, pero después de él, entonces viene ya el tiempo de la monarquía. Están Samuel y Saúl. Entonces el primer rey es Saúl. Bueno, aquí tenemos al gran Samuel, que está previo a Saúl. De hecho es el que lo elige y empieza la monarquía. En el año 1060 dura 20 años. David lo sucede en el 1040.
no, perdón, en el 1011, ¿no? 1011 a 971. Sí. Y luego después a David lo sucede Salomón. Pero si ustedes se asoman a la historia de Samuel, a los libros de Samuel, pues nos quedamos sorprendidos de nuevo, porque a mí me gusta mucho, pero o sea, se me hace de una honestidad impresionante que el escritor sagrado, pues algunas veces nos dora la píldora. Pero ¿cómo nos presentas a Saúl? Saúl está obsesionado porque David le vaya a quitar el poder y lo vaya a usurpar, lo vaya a dar un golpe de estado. Aun cuando David le dice una y otra vez: tú eres mi rey, y aun cuando David lo puede matar. Después David, pues ¿cuál es el pecadito de David que aparece ahí en la Biblia? Uno de sus mejores qué traición, ¿verdad? Un golpe por la espalda de Urias. Y luego llega Urias, él ya había estado con Betsabé, y David mañosamente lo quiere mandar a su casa, porque estando fuera en la guerra, dice: seguramente van a estar juntos en la intimidad. ¿Y qué le dice Urias? No, señor, aquí me queda cuidado. Y el otro pecado que aparece ahí es el sexo. Después, Salomón, que ya les dije, ¿no? Bueno, Salomón en realidad le gana el paquete a su hermano gracias a la mamá. Y entonces esto da inicio precisamente al rompimiento del reino, perdón. Y entonces tenemos el reino del norte con Roboam y el reino del sur. El reino del norte no se alcanza a distinguir, que va a concluir en el 720, y el reino del sur, Judá, que va a concluir, bueno, aquí por Asiria, el reino del norte, y el reino del sur por con Babilonia, ¿no? Ya lo hemos citado ahorita, en el 587, 98, 587. Y entonces aquí tenemos la gran experiencia del exilio. Con estos profetas, bueno, tenemos ahí los profetas que son como guardianes, defensores, lugartenientes de Dios, pero que no les hacen caso. Nadie es profeta en su tierra, hasta el mismo Jesús dice. Nadie es profeta en su tierra. Jesús tiene una frase muy dura, ¿no? Sus papás mataron a los profetas y ustedes les hacen monumentos. Cualquier parecido con la realidad es una coincidencia. Sus papás mataron a los profetas. Entonces aquí es donde queremos ubicarnos. Fíjense bien, porque algunos hablan normalmente se habla de dos destierros. El primero, 598. Babilonia, Nabucodonosor. El segundo, 10 años después, 587. Ahí está Sargón, Nabuzarán, Babilonia todavía. Ahí es la situación más dolorosa para Israel, porque arrasan con el templo, matan al rey, se llama preso al rey cardenal. Y hablamos ahorita de una experiencia dolorosa de identidad, porque miren ustedes los tres referentes: el rey elegido de Dios y de la descendencia davídica, la tierra, signo patente de las promesas cumplidas, y el templo, lugar donde Dios habita en medio de su pueblo. Si en la antigüedad el templo era el arca, ahora es el templo. Pero fíjense ustedes, vamos a después a reflexionar. ¿Qué critica Jeremías? ¿Qué critica Ezequiel? ¿Qué critican los profetas?
el pueblo se siente tan confiado de que Dios está allí, son de Dios, que no va a permitir ningún mal. Entonces a veces el hombre religioso, o en este caso el pueblo de Israel, de Judá, perdón, osamos ponernos en el límite. Todo eso está conmigo. Y le damos una verigacha, o no atendemos consejos. Fíjense, esto va a criticar Jeremías, capítulo 7. Dice que el pueblo decía, templo de Dios, así como diciendo, Dios está con nosotros, no va a permitir que caiga la desgracia. Y ustedes han oído hablar del año jubilar. El año jubilar, que es un año, parece Levítico 25. El año jubilar es un esfuerzo de renovación de todo el pueblo, como recomenzar de nuevo, perdonar las deudas. Entonces va el pueblo con Jeremías y le dicen, vamos a organizar un año jubilar para ver si otros escuchan. Estamos dispuestos a lo que sea. Está amenazando Babilonia. Entonces con Jeremías organizan el año jubilar. ¿Y qué creen ustedes? Que Babilonia se retira por alguna razón y deja de ser amenaza. Y entonces le dice el pueblo a Jeremías, ya no es necesario hacer el jubilar. ¿Qué pasa? Ya no es necesario hacer el año jubilar. ¿Escuchaste, David? Me dijo un primo un día, murió una persona muy cercana, un familiar de mi familia. Entonces, pues mi primo estaba realmente golpeado por la experiencia, que había enfermado y ahí estuvimos. Y me dice, oye, me gustaría hablar contigo. Oye, no quieres saber ya. Si quieres ya que pasa todo el funeral. Cuando voy a buscarlo la semana siguiente o días después, digo, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo quieres que lo hagamos? No me decía, no me decía, ya se me pasó. Ya se me pasó la crisis. Entonces, pues a veces pensamos, ¿cómo no castigar a Dios si Dios es una misericordia, Dios es compasivo, si no se ha arrimado nada, si con el rey de Dios? Así hagan de cuenta, los profetas van a desvelar la mala conducta del pueblo. Y por eso la interpretación que se hace del exilio, pues es una de tantas, porque no fuimos fieles a los mandamientos. No escuchamos a Dios. Y ahí donde parecía que todo se concluía, ¿verdad? Pues Dios no deja a su pueblo. Va a haber un cambio sustantivo, ya no va a haber reyes, va a empezar el tiempo de la reconstrucción. Ahí está Ezequiel, el segundo Isaías, el tercero. Ahí están los libros también de Nehemías y el compañero de Nehemías, sacerdote. Muy importante. Gracias. La reconstrucción. Allí, tengan muy presente eso también, a ver si lo vamos a tener eso a reflexionar. Allí es cuando surge, después, bueno, en 538 aparece una esperanza sorprendente en el horizonte, que es el rey Ciro, persa, que va a venir a salvar a Judá del pueblo de la Biblia, que está persa, del peso de Babilonia, y va a tener una política mucho más benévola, porque Asiria
tenía una política donde arrasaba los pueblos y los habitaban con gente extranjera. Así. Babilonia hacía algo semejante y no, pero lo sometía con un gran tributo. Pues ya ven ustedes que, por ejemplo, Samaria tiene mala fama incluso en el tiempo de Jesús. Incluso con Jesús dice: ¿a poco de Nazaret va a salir algo bueno? Porque ya desde el tiempo en que Asiria dominó la parte norte, pues precisamente tenía fama de Galilea de los gentiles, de los paganos. Y entonces, en cambio, Ciro es un emperador muy benévolo, que respeta. Hay incluso, ahí en Esdras y Nehemías, el edicto de Ciro, que permite a los exiliados regresar a su tierra, reconstruir su tierra. No va a ser tan sencillo, porque los que se habían quedado en la tierra, mayoritariamente pobres, pues se habían casado con paganos, páganas. Entonces va a ser un esfuerzo notable, grande, ¿verdad?, donde ellas y Nehemías sean protagonistas. Muy bien, permítame, esto es apenas quería hoy que tuvieran una visión general. Vamos a detenernos después con más tiempo. Confío y les invito a que lean ustedes precisamente estos textos que están ahí señalados. ¿verdad? Para la lectura personal, este libro del Padre Ska, esta revista, que son artículos breves, pues ¿qué les puedo decir? No más de 10 páginas, 11, pero gente especialista, muy densos, el libro de Castel, este autor, y ahí están los capítulos anotados, capítulo 1 solo, capítulo 9, pero lo que les quiero pedir también junto con esto es que se den tiempo para leer el libro de Lamentaciones, ¿verdad? Lamentaciones. ¿Los textos de qué? Libros. Ahí están en su hoja, Incluso esta línea del tiempo también. Y lo que voy a mostrarles enseguida rápidamente. ¿Sí? ¿Ya lo tomó? Sí, claro. ¿Mande? ¿Eso no sale en copión? Ah, no sale en copión, ¿verdad? No. Les explicas si quieres imprimirlo. Lo puede imprimir si usted saca la memoria y va a copión o a otra copiadora, ¿verdad? Bueno, entonces permítame concluir con aquí para avisar. Muy bien. Miren, rápidamente también, un breve repaso, pero hagan de cuenta que me gustó mucho una vez que un maestro nos dijo que la Biblia es como un libro de fotografías, ¿no? Pues la Biblia es la historia de un pueblo creyente. El Deuteronomio dice: acuérdate de todo el camino que el Señor tu Dios te ha hecho recorrer.
durante estos 40 años. Es la memoria colectiva de un pueblo. Hay una frase de García Márquez que la cita un biblista, dice: la vida no es la que uno vivió, sino la que uno recuerda. ¿Y cómo la recuerda para contarla? Entonces, por eso la literatura bíblica es algo muy especial, que no podemos siempre creer o tomarlo como un, por ejemplo, los libros, ni los libros históricos se pueden tomar tal cual, ¿no? Es una interpretación. La Biblia no es otra cosa que la memoria colectiva de un pueblo, que a lo largo de su historia ha ido registrando en menor medida unos hechos concretos, fechados, detallados. Experiencias que le han permitido vivir y sobrevivir, y que por consiguiente han merecido ser contadas de generación en generación. Y pues por eso a veces nos preguntamos, ¿por qué los evangelistas no le dedican mucho a Nazaret? Desde un principio el querigma central se centró, valga la redundancia, en la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. De tal manera que un escritor bíblico dice: la pasión, muerte, los relatos, de la pasión son el corazón del Evangelio. Y es lo más antiguo. Después se fueron agregando las partes anteriores. No se digan los relatos de la infancia, que son los más recientes. Pero nada más Lucas y Mateo lo hacen. ¿Y por qué no nos hablan de Nazaret? Nos hablan de Nazaret los apócrifos y le exageran un poquito. Entonces, pues simplemente, ¿verdad?, porque son lo que ellos han querido contar y han visto como más importante. Entonces tenemos una primera etapa, la creación y los orígenes. Esto no quiere ser de ninguna manera algo cronológico, ¿no? Es más bien algo así como donde está la Biblia, ¿no? Como está la Biblia, pues por eso lo hemos ordenado así. La creación y los orígenes. Después tenemos el tiempo de los patriarcas, como está en 1850, 1650. Después, decíamos, es la experiencia fundante. Esta es la experiencia por excelencia. Y es muy bonito, ¿verdad?, cuando la meditamos, porque Dios se ha revelado no en el templo, se ha dado a conocer no en una experiencia religiosa, sino hay una cosa muy bella en la Biblia, en el Éxodo. Dios se da a conocer salvando y liberando a su pueblo. Vamos a ver también, la primera experiencia del pueblo sobre Dios es un Dios que salva, que libera. La segunda experiencia en el exilio, con Isaías, especialmente el Dios que crea. El Dios que crea, el creador, es una reflexión posterior. La primera reflexión es Dios que salva, que libera, ¿no? Entonces ahí tenemos el camino por el desierto, la liberación, la alianza, el desierto, ¿no? Este tema también es muy rico, los padres lo han tomado para reflexionar mucho cómo nuestro pecado es vivir en Egipto, ¿no? Y a veces nos parecemos a los egipcios, que queremos las cebollas de Egipto, ¿no? Hace poquito escuchamos el texto, ¿no? Y ahí revolvernos en el pecado, ¿no? Como el hijo pródigo. Bueno, no hablo de ustedes o de nosotros, sino del hombre, ¿no?, en general. Porque ya me estaba viendo muy mal ahí David, ahorita que dice el hombre pecador, ¿verdad? Entonces Dios se revela como el que cumple las promesas patriarcales, no permanece neutral, toma partido por el oprimido, liberándolo de la esclavitud,
La alianza entre Dios y su pueblo será uno de los temas centrales y decisivos de la Biblia, al que están recurrentemente volviendo, como decíamos, la relectura, ¿no? Tenemos el tiempo de la conquista y los jueces, conquista de la tierra, libros de Josué, jueces, Samuel. Estamos en el año 1030. Después empieza la experiencia de la monarquía unida. 1030 a 931. Solo Saúl dura 20 años, David y Salomón simbólicamente y de manera sorprendente duran 40 años. Y de entonces viene la promesa manifestada por el profeta Natán. Pues tenemos aquí personajes que ya hemos citado: Saúl, Salomón, David y Salomón. Tristemente viene la división de los reinos. A la muerte de Salomón, el pueblo se va apartando paulatinamente de la alianza. Jeroboam, que se nombra rey del norte, muy astutamente pone un santuario que ya no va a estar en Jerusalén, sino va a estar en Siquem, ¿verdad? Y crea pues ahí un santuario especial para el mismo Dios Yahvé, pero para que la gente no tenga que ir a Jerusalén. Aquí está el tiempo del exilio. Ya hemos citado pues Salmo 137 que leí. Aquí Isaías y Ezequiel van a ser nuestros guías. Ellos son profetas exílicos. El exilio en Babilonia, eso también lo tienen en su archivo, ¿verdad? El exilio es un tiempo de crisis existencial, pero decíamos también que es una cantera espiritual. Y eso es algo muy importante. Yo estuve responsable de pastoral penitenciaria en la cárcel 8 años, en los primeros años del sacerdote. Ya 40 años. Los primeros 8 iba yo antes de hacer eso, porque llegué a favor. Más de una vez me impresionó que la gente en la casa, también mujeres, de hombres, me decían: padre, yo le doy gracias a Dios por estar aquí en la casa. ¿Por qué? No, porque si no hubiera venido a la casa, ya me habría matado. No habría tomado conciencia de eso. O sea, un tiempo de exilio, un tiempo negativo, pero que se convierte en fuente de vida, ¿no? Bueno, pues aquí es donde vamos a detenernos de manera importante. Bueno, luego viene con Ciro la restauración en la época persa. Miren allí, Deutero Isaías tiene algo sumamente original que nos sorprende, porque Isaías II le llama a Ciro el Cristo, el ungido. Y como ustedes saben, en hebreo se dice Mesías y en griego se dice Cristo. Entonces, Isaías II presenta a un emperador pagano que no tiene ninguna relación con el pueblo, pero lo presenta como el ungido de Dios. Vamos a ver eso, y esto nos ayuda pues a recordar y a descubrir que Dios está mucho más allá de un pueblo, de una iglesia. Después estamos con los defensores de la fe, después de Alejandro Magno, que llega en el 333. Sin embargo, Alejandro Magno muere rápidamente y luego se divide el reino griego en dos partes, ¿no? Este Antíoco Epifanes provoca un gran levantamiento con los macabeos, porque quiere forzar al pueblo a renegar de su fe, a comer carne que ellos no acostumbraban, a renegar de su fe. Aquí debe decir Antíoco. Bueno,
pues con esto concluimos, ¿verdad? Espero que esto que hicimos hoy les dé una idea de por dónde queremos caminar. ¿Sí? Ayudó a situar un poco la propuesta de trabajo. Y pues los invito ahora a trabajar, ¿verdad? 2 semanas. Pues los próximos 2 sábados no tenemos clase. Por eso la recomendación de trabajo, ¿está bien? Para que especialmente son 5 capítulos nada más, vayan al libro de las Lamentaciones, leanlo con atención, subrayenlo, traten de escuchar lo que es un texto contemporáneo a Jeremías de lo que vivió la gente en el exilio. Por eso les va a resultar muy fuerte lo que dice, son 5 capítulos nada más. Ojalá que también eso les haga conectar con la experiencia del presente, de la gente que sufre otra vez con su experiencia. Se van a sorprender de todas maneras. Y aquí nos vemos yo mediante el sábado 31 de agosto. Los asirios llegan en el 722, pero no tenían templo en norte, tenían santuarios. El templo por excelencia, Jerusalén, lo destruye Babilonia en el 586. Y es el único. Viene la reconstrucción a final del siglo VI, que destruyen los romanos. Pues destruyen 2 veces el templo de Jerusalén. Porque los santuarios. Sí, santuarios, exacto. Muchas gracias,